Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. En esta ocasión damos inicio a nuestro primer encuentro en filosofía de la educación. Para los estudiantes de habilitación pedagógica, quienes deben de recursar o deben de eh, regularizar las asignaturas faltantes, en este caso. Bien, iniciamos de esta manera. Compartimos pantalla. Y vemos aquí el nombre de nuestro módulo, Filosofía de la Educación. Una breve introducción. Para empezar a hablar de la materia que nos toca desarrollar en este módulo, es muy importante que tengas clara cuál es tu tarea y el aporte de la filosofía de la educación para tu práctica educativa. En esta unidad te invito a reflexionar sobre los nuevos enfoques y debates filosóficos en la búsqueda de una filosofía no solo de la educación, sino fundamentalmente para la educación. Esperamos que a partir de ahora puedas adquirir capacidad y criterios para plantearte los nuevos problemas que la educación ofrece y que seas capaz de formular posibles líneas de solución. También quiero que conozcas las ventajas del conocimiento filosófico para que lo utilices como una herramienta que puede ayudar a lograr tus objetivos pedagógicos para mejorar la calidad educativa en tu institución educativa. Para eso, vamos a analizar las diferentes teorías de la filosofía de la educación, enfatizando su utilidad para mejorar tu práctica en el aula. Por otro lado, se busca respuestas a dos preguntas fundamentales para quienes tenemos una verdadera vocación docente. ¿Por qué educamos y para qué educamos? Reconociendo los fines de la educación paraguaya, o sea, los principios y valores que fundamentan todos los procesos de aula que emprendemos. El pensamiento filosófico. ¿En qué consiste? La filosofía es el conjunto de reflexiones racionales, metódicas y sistemáticas sobre el ser humano, la realidad y el conocimiento. En función de su objeto de estudio se divide tradicionalmente en disciplinas como la metafísica, la gnoseología o teoría del conocimiento, la lógica, la ética, la estética, la epistemología, entre otros. Filosofía niko oikuaase mba'érepa oĩ vy'ári tekove ha oñeporandu ko'ãmba'e. Mávapa che moõpa aha mba'érehamayrápa aikove. Oikuaase avei moõitépevépa og̃uahẽ kuaapy ha oñeporandu mba'épa ikatu aikuaa, moõitépevépa aikuaa. Upéicha avei oikuaase mba'eporã rehegua ha mba'épa he'i iporã ha ivaíva ha hetave mba'e. Breve historia de la filosofía. La filosofía surge en Grecia entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, con la finalidad principal de desarrollar el conocimiento último de la persona humana a través del uso de la razón. Los primeros filósofos eran físicos que buscaban un principio único, capaz de explicar el origen y la naturaleza de todas las cosas,
trataban de imponer el pensamiento racional sobre las explicaciones míticas y religiosas. Los representantes más importantes de la filosofía griega fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes sistematizaron y consolidaron el pensamiento filosófico y sus trabajos sirvieron de modelo a los autores posteriores. Con la aparición del cristianismo en la Edad Media, la filosofía se subordina a la teología y el saber se concentra en los monasterios. En las cátedras escolásticas, la razón era un solo vehículo para llegar al conocimiento de Dios. En la Edad Moderna, el desarrollo de las ciencias afecta profundamente a la filosofía. La conciencia sustituye a Dios como fundamento de validación de todo conocer. En el siglo XVII se desarrollan dos escuelas muy importantes para el pensamiento filosófico, el racionalismo y el empirismo. Durante el siglo XVIII se inicia un proceso de especialización de todas las ramas del saber que da lugar a una progresiva separación entre la ciencia y la filosofía. El conocimiento, un proceso complejo. Uno de los principales temas de estudio de la filosofía es el conocimiento humano. ¿De dónde surge? ¿Cómo se produce? ¿En qué se fundamenta? ¿Y qué grado de verdad puede alcanzar? El debate más actual se encuentra en la diferenciación entre lo que es información y lo que es conocimiento. Según el filósofo español Fernando Savater, existen tres niveles de entendimiento. Estos son información, que nos presenta los hechos y los mecanismos primarios de lo que sucede. Conocimiento, que reflexiona sobre la información recibida, jerarquiza su importancia significativa y busca principios generales para ordenarla. Sabiduría, que vincula el conocimiento con las opciones vitales y valores que podemos elegir intentando establecer cómo vivir de acuerdo con lo que sabemos. Este mismo autor señala que mientras la ciencia se mueve entre los niveles de la información y el conocimiento, la filosofía opera en los niveles del conocimiento y la sabiduría. Esto quiere decir que no puede haber información filosófica, pero sí puede haber conocimiento filosófico. Y como seres pensantes, a todos nos interesa llegar a la sabiduría filosófica. Los tipos de conocimiento. Ahora bien, aunque no podamos dar una única definición de lo que es el conocimiento, de cómo se produce y se fundamenta, sí podemos afirmar que todo lo que sabemos procede de los distintos ámbitos de la realidad que nos rodea. Entonces, podemos hablar de varios tipos de conocimiento, según de dónde saquemos la información, aunque básicamente podríamos resumirlo en cuatro: el empírico, el científico, el teológico y el filosófico, que son los tipos de conocimiento. Ahora bien, vayamos al primer tipo de conocimiento, que es el conocimiento empírico. Este tipo de conocimiento tiene como principal fuente de conocimiento humano a la experiencia. Esto quiere decir que desde que se adquiere a través de las vivencias que tenemos cotidianamente, el conocimiento empírico es muy significativo como aprendizaje, pero no explica las causas últimas de los fenómenos. Por ejemplo, no es lo mismo el conocimiento teórico que podamos tener del fuego, por ejemplo, en el sentido de que puede causarme daño, que experimentar la quemadura. El que sufre una quemadura producida por el brasero no puede explicar cuántos grados centígrados
de calor produce el carbón encendido, y mucho menos puede explicar y argumentar cuántos grados de quemadura puede producir en la piel. Muchos de los conocimientos que poseemos, inclusive en el ámbito educativo, se encuentran dentro de esta clasificación. Estamos hablando del conocimiento empírico. Número 2. Conocimiento científico. Este conocimiento se adquiere cuando podemos argumentar y demostrar algo a través de las distintas disciplinas científicas. Desde este conocimiento se argumentan las causas de un fenómeno, es decir, se puede explicar por qué fenómeno tiene tal conducta. Por ejemplo, si el tiempo está nublado, desde las ciencias meteorológicas se puede explicar por qué las nubes se encuentran en esas condiciones y si va a llover o no. Este tipo de conocimiento se genera en el contexto de las disciplinas científicas. Para que un conocimiento se considere científico, debe tener una serie de características. 1. Sistematicidad. Para comprobar algo científicamente se necesita seguir un proceso lógico que implica la aplicación de métodos y técnicas ordenadamente. 2. Exactitud. Se requiere una explicación detallada y completa del fenómeno para tener una menor posibilidad de error. 3. Verificabilidad. Lo que se afirma científicamente debe poder comprobarse y contrastarse con la realidad. Vayamos ahora al tercer tipo de conocimiento, que es el conocimiento teológico. Este conocimiento tiene que ver con la revelación de la divinidad a la humanidad en las distintas religiones. En este tipo de conocimiento se busca explicaciones de la divinidad y sus características. La explicación se desarrolla a partir de la revelación del ser superior a la humanidad a través de sus enviados, profetas y mesías. Las religiones establecen sus preceptos y normativas en el conocimiento teológico, que se desarrolla a partir de la revelación. Siguiente tipo de conocimiento es el conocimiento filosófico. Este conocimiento se diferencia de los tres anteriores porque intenta explicar los fenómenos desde múltiples perspectivas, buscando la esencia y explicación última de las cosas. En esta búsqueda integra a todos los demás conocimientos porque observa un mismo fenómeno, teniendo en cuenta las distintas explicaciones científicas, religiosas, experienciales, etc., intentando determinar el grado de verdad que hay en las afirmaciones. Existen diferentes explicaciones filosóficas acerca de un mismo fenómeno, y esta visión global de las cosas es lo que enriquece y sostiene a la filosofía a lo largo de la historia. Es más o menos un resumen de la primera unidad de filosofía de la educación. Espero que sea esta una verdadera herramienta para cada uno de ustedes y nos encontraremos, Dios mediante, en la siguiente